Bueno, el ejercicio número 6 de empréstitos nos dice que por un empréstito de 100.000 se sabe que el valor nominal de cada título es de 1.000, que se emitió el 1 del 3, que la amortización se produce en dos cuotas iguales anuales, que el servicio de renta es trimestral al 20% nominal anual. Nos pide el A, flujo de fondos; el B, si el emisor está dispuesto a soportar un costo del 30% anual, cuál será el importe del que se debe colocar cada lámina; y el C, qué tasa anual de rendimiento obtiene un inversor que compra una lámina de un valor nominal de 1.000 el 1 del 12 después del servicio de renta en 980 pesos y lo vende el 1 de 9 del año siguiente después del servicio de renta en 510 unidades monetarias. Vamos a hacer el planteo en un esquema temporal. El primer momento que tenemos es el momento del 1 del 3, donde se emite el empréstito, ¿no? La fecha de emisión, y ahí, si nos fijamos en la última línea donde planteamos el flujo de fondo, tenemos los 1.000 pesos del valor de emisión del empréstito, ¿no? Que tiene un signo negativo porque sería el importe de la inversión del inversor, digamos, ¿no? Y el que obtendría quien emite el empréstito. Todos los otros importes negativos indican que el emisor del empréstito le paga a quien invierte en el mismo, ¿no? Lo tenemos en periodos trimestrales, o sea que son los 2 años, son 8 trimestres, como nos decía el ejercicio, porque la renta no es trimestral. Entonces tenemos los 8 trimestres con sus respectivas fechas de evaluación, de finalización, digamos, que es donde las vamos a utilizar después para ver los otros incisos del ejercicio. El primer periodo, como dice que tiene un año de gracia, el ejercicio, o sea, dos cuotas iguales de amortización, o sea, todo el primer año, recién al final del primer año se va a pagar amortización. Entonces vemos que el primer periodo trimestral se paga nada más que renta. El saldo del empréstito en ese momento, que son 1.000 por la tasa, que es el 5% trimestral. La tasa estaba como el 20% nominal anual, hay que hacer ahí una adaptación para llevarla al 5% trimestral, ¿no? Para la sincronía, como en todos los temas. Entonces acá en el primer periodo lo que vamos a tener es nada más que interés. Lo mismo va a pasar en el segundo, lo mismo va a pasar en el tercero, y en el cuarto, coincidente con el año, vamos a tener la primer cuota anual de capital, que son cuotas iguales. Entonces vamos a tener amortización e interés. Por eso el flujo de fondos del cuarto periodo, cuando termina el primer año de empréstito, es de 550, ¿no? La mitad del capital y los 50 pesos de interés. A partir de ese momento, el interés de cada periodo se calcula sobre el saldo de capital del empréstito, que en este caso son 500 pesos, ¿no? Entonces vemos que los próximos 3 periodos que son de renta son iguales a 25 pesos, que es 500 pesos por el 5%. Y cuando terminamos en el último periodo trimestral, coincidente con los 2 años, tenemos un periodo de renta y la amortización final por el 50% del empréstito nos da otra vez un flujo de 525 pesos. El punto B nos decía que el emisor estaba dispuesto a soportar un costo del 30% anual, ¿cuál sería el importe al que se debe colocar cada lámina? Bueno, ahí si tenemos un costo anual del 30%, nosotros tenemos que sacar la tasa equivalente a ese 30% anual. Como nos está hablando de costo, tenemos que saber que es una tasa ya haciendo un repaso del tema tasas, tenemos que saber que es una tasa de tipo efectiva. Entonces ahí no tenemos que dividir, digamos, por 4 periodos, sino tenemos que sacar la tasa equivalente que genera el mismo rendimiento trimestralmente que el 30% anual. Esa tasa está ahí calculada, ¿no? Es el 6,7789%. Y lo que hacemos entonces, en este caso,
es descontar el flujo de fondos que nosotros que genera el título, ¿no? Poniéndonos del lado del quien emite el título y decir, yo quiero pagar hasta un 30% efectivo, ¿no? Por esa financiación. Entonces, tengo el flujo de fondo. ¿Se acuerdan? El flujo de fondo del primer periodo eran 50 pesos, del segundo también 50, del tercero 50, del cuarto 550, del quinto y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta 525 cuando a los 2 años terminaba la emisión del empréstito. Entonces, ¿qué hago? Hago el valor actual de esos, valúo a hoy con una tasa del 30%. Valúo esa tasa, ese flujo de fondo, digamos, al 30%. ¿Cómo lo hago? Lo hago calculando el valor actual neto, digamos, de ese flujo de fondo y se calcula como lo vemos en pantalla, como ustedes ya lo han visto en los ejercicios anteriores y han resuelto en otros ejercicios de la materia. Cada uno de los valores lo traigo hasta el momento presente dividiendo 1 más i y a la cantidad de periodo, ¿no? Entonces, los primeros 50 pesos del primer servicio de renta, que son a un trimestre posterior, los valúo dividiendo 1 más i, el i del 6,7789 a la 1. Eso me da 46,83. Luego, los del segundo periodo de renta, divido los 50 pesos por 1 más i a la 2. Me da 43,85. Y así sucesivamente con todos los términos del flujo de fondo. Eso me da un valor actual de 916,50. Que lo vamos a analizar y tiene cierta lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el emisor está dispuesto a soportar hasta un costo del 30%, que ese costo del 30% es mayor que las condiciones de emisión del título, ¿no? Y a las condiciones de emisión del título, que era a un 20% nominal anual, ¿cuánto recibía por este flujo? Recibía 1000 unidades monetarias. Si yo aumenta mi costo de financiación y yo soy quien emite, voy a recibir menos unidades monetarias por la misma lámina de título, ¿no? En este caso, 916,15. Y el último punto nos dice, ¿qué tasa anual de rendimiento obtiene un inversor que compra una lámina de valor nominal 1000 el 1 del 12 después del servicio de renta en 980 unidades monetarias y la vende el 1 del 9 siguiente después del servicio de renta en 510 unidades monetarias? ¿Qué tenemos que plantear acá en este ejercicio? Tenemos que plantear el flujo de fondo de esta operación de este inversor, ¿no? Que sería otro flujo de fondo distinto, que en parte coincide con el del título y en parte no, porque tiene las características del momento de compra y de venta de ese título, ¿no? de esa lámina. En el caso decíamos que compran 980 el 1 del 12, como lo vemos en la gráfica, y lo tiene un año. Entonces, primero tenemos un valor, digamos, de inversión de 980 el 1 del 12, en lo que coincide con el periodo 3, como vemos en la presentación. El primer periodo que tengo el título, o sea, lo tengo un trimestre y después recibo 550 porque ahí hay una amortización del 50% y 50 unidades monetarias de renta. Lo tengo un periodo más y recibo un periodo de renta, así que recibo 25 unidades monetarias más. Y cuando pasa un periodo más, lo vendo en 535. Ese sería mi flujo de fondos de la operación del punto C.
Me pide tasa de rendimiento, o sea que me pide la TIR. Eso sabemos que lo podemos hacer con una función en planilla de cálculo, como los venimos viendo en los ejercicios anteriores, que es la función TIR para si tenemos la planilla de cálculo en castellano y IRR si la tenemos en inglés, ¿no? O haciendo la igualación, ¿no? 980 va a ser igual a 550 dividido 1 más i a la 1 más 25 dividido 1 más i al cuadrado más 535 dividido 1 más i a la 3, ¿no? Por aproximaciones sucesivas puedo despejar esa i y voy a obtener el valor que tengo ahí, que nosotros en la práctica habitual, profesional, se hace con Excel, ¿no? El cálculo se hace, armamos el flujo de fondo en planilla de cálculo y la planilla de cálculo trae esa herramienta para calcular esa tasa.